Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más su hermano, su amigo Jesús Anaya, agradecido con el Señor porque nos está ayudando en esta recuperación de esta enfermedad. Estamos contentos porque al menos nos permite poder grabar a través de este medio. Espero, hermanos, que ustedes se encuentren bien. Agradezco a todos aquellos que están orando por la salud, no solo la mía, sino la de mi esposa también, ya que los dos hemos estado por ahí un poquito enfermos. Pero agradecemos al Señor porque nos permite llegar hasta este día. Vamos entonces a poder comenzar el estudio. Recuérdense que es necesario traer su Biblia, traer su libro de lección, algo con que apuntar y sobre todo orar para así poder invitar al Espíritu Santo que sea nuestro maestro en este estudio que vamos a empezar. Si me acompañan, por favor, reverentemente. Padre, una vez más, es con humildad, Señor, que le pedimos que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas y que nos ayude, Señor, en este estudio, que abra nuestro entendimiento, que la sabiduría venga de parte suya y que podamos comprender y abrazar la verdad, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque, Señor, sabemos que usted nos cuida a pesar de que estamos en este mundo, Señor, de pecado que se está despedazando poco a poco. Pero nuestra confianza está en que usted es el que va a luchar nuestras batallas y va a salir triunfante por nosotros. Pedimos que se quede aquí, que sea nuestro maestro y que nos enseñe, Señor, lo que tengamos que aprender para nuestro beneficio espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, el título de esta semana, ahí lo pueden ver en pantalla, cómo administrarse en tiempos difíciles. Pero, wow, este título podría decir cómo administrarse en la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles en la actualidad. Así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo hacer eso, pero antes vamos a poder nosotros leer, ¿verdad?, nuestros versículos de memoria. Vamos a ver si lo buscamos por ahí. Dice en el Salmo 50, 14 y Salmo 15. Salmo 50, versículo 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invoca en el día de la angustia, te librará y tú me honrarás. Qué bonito, hermanos, este versículo que viene en esta lección de esta semana. Como ustedes saben, ya les dije cómo administrarse en tiempos difíciles o cómo administrarlos en la actualidad, porque nuestro mundo está, o al menos nos parece, ¿verdad?, a nuestra vista, que está fuera de control. Hay guerras, hay tantas matanzas, tantos crímenes, la inmoralidad, no se diga, desastres naturales, pandemias, incertidumbre económica, o sea, corrupción política, enfermedades crónicas, hambrunas, o sea, hay de todo y muchas otras cosas más que pudiéramos agregar a la lista. Y existe una gran necesidad en todas las personas y en las familias de pensar primero, ¿verdad?, en su supervivencia, porque en los tiempos que vivimos ahora no estamos viviendo, estamos prácticamente sobreviviendo. El costo de las cosas está por las nubes y es mundialmente, no tiene nada que ver con en ciertos países, ¿verdad? Esto es mundialmente en donde está afectando
la economía, los precios de los alimentos súper altos, el precio del combustible, no se diga. Y en consecuencia de toda esta incertidumbre, se piensa mucho, ¿verdad?, en buscar una seguridad en estos tiempos inciertos. Y hasta cierto punto esto es comprensible, porque pues hay una incertidumbre. Y entonces los afanes de esta vida requieren, ¿verdad?, de nuestra atención diaria. ¿Por qué? Porque día a día están sucediendo muchos eventos. Recuérdense que aunque hay guerras, aunque el trabajo está escaso, los sueldos no suben, pero los precios de los víveres sí. En medio de todo eso, la vida continúa. ¿Por qué? Porque las deudas que nosotros tenemos continúan llegando, ¿verdad?, mes a mes. Los que están comprando casa, llega su cobro de su casa. Los que están rentando, llega el cobro del alquiler de la propiedad en donde viven. Si tienen un auto en compra, está llegando ese recibo de cobro del auto, del seguro del auto, de la luz. O sea, hay muchas cosas que pagar. Hay hijos que criar también, y los hijos tienen muchas necesidades. En una casa, en un hogar, el gasto es grande y hay que mantenerlo. Y todo esto, ¿verdad?, consume nuestro tiempo, consume a veces, incluso no nos deja ni siquiera pensar, pero hay que poner un alto y hay que hacer una reflexión. Y claro, imagínense, necesitamos techo, ropa, comida, o sea, de todo eso. Ahora, esto no es nuevo, porque el Señor Jesús en el Sermón del Monte hizo o sea, abordó estas necesidades básicas, ¿verdad? Y luego él mismo declaró allí en su palabra. Dice que porque los paganos buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Y la recomendación del Señor Jesús es: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, ahí en Mateo 6, 32 y 33. O sea, en medio de tiempos difíciles, cuando necesitamos nosotros apoyarnos en el Señor más que nunca, es hoy mismo cuando nosotros necesitamos buscar más de Dios y poner nuestra confianza en Él. Y hay algunos pasos, ¿verdad?, que concretos, basados en principios bíblicos, que nosotros tenemos que seguir para poder tener esa confianza. Así que esta semana miraremos esos principios bíblicos, ¿verdad?, de esos pasos que hay que seguir. Vamos entonces a pasar allí en el día domingo, y el día domingo poner a Dios en primer lugar. Déjenme decirle que no es fácil, ¿verdad? No es fácil por el mundo en el que vivimos. Hablando en el contexto cristiano, no es fácil, mire, pero recuérdense que todo esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento se da una historia, ¿verdad? Allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 1 al 22. Y la vamos a leer para ver qué principios espirituales importantes nosotros podemos extraer de esta historia bíblica para nosotros hoy en día. Y esto es independientemente del tipo de lucha que nosotros enfrentemos hoy en día, hoy en este momento. Dice el versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, que aconteció que después de esto, que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, salieron a la guerra contra Josafat. Entonces fueron e informaron a Josafat, diciéndole: una gran multitud viene contra ti de la otra orilla del mar, de Edom, y he aquí que están en Hesezón Tamar, que es en Engedi.
Josafat tuvo un temor y se propuso consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso de pie ante la congregación de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Oh Señor Dios, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones, y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos han habitado en ella y han edificado allí un santuario a tu nombre, diciendo: si el mal viniere sobre nosotros, espada de juicio, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en el templo. Ti clamaremos en nuestra tribulación, y tú nos escucharás y nos librarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y los de Moab y los de la región montañosa de Seir, la tierra de los cuales no quisiste que Israel atravesara cuando venía de la tierra de Egipto, por lo que se apartaron ellos y no los destruyeron. He aquí que ahora ellos nos pagan viniendo a expulsarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no disponemos de fuerza contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. También estaba allí Yasaziel, el hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los 5 Asaphat, sobre el cual vino del Espíritu del Señor en medio de la congregación, y dijo: oigan, todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así les ha dicho el Señor: no teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los encontrarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Deténganse, esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana a su encuentro y el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat inclinó su rostro a la tierra. Del mismo modo, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Luego se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar con fuerte y alta voz al Señor, Dios de Israel. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de la santidad. Mientras iban delante del Señor, el ejército, diciendo: alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron el canto y la alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir,
que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la región de la montaña de Seir para destruirlos por completo y aniquilarlos. Cuando habían acabado con los de la región montañosa de Seir, cada cual contribuyó a la destrucción de su compañero. Este relato bíblico es asombroso, porque era casi el final del reinado de Josafat y Judá fue invadido. Josafat era un hombre valiente. Durante años se había estado esforzando y reforzando sus ejércitos y fortificando las ciudades. Estaba Josafat bien preparado para enfrentarse casi a cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis, él no puso su confianza en su fuerza ni en su preparación, sino que él puso su confianza en el poder de Dios. Él se puso a buscar a Dios y proclamó ayuno en toda Judá. Y todo el pueblo se reunió en el atrio del templo, así como había orado Salomón en el pasado. ¿Qué harían si se enfrentaban al peligro? Habían instrucciones. Todos los hombres de Judá estaban delante del Señor. No estaban solos, ellos estaban con sus esposas y estaban con sus hijos, o sea, las familias completas. Y todos ellos oraron a Dios para que Dios venciera a sus enemigos, a fin de que el nombre de Dios pudiera ser glorificado. Y el rey oró de esta manera. Y lo que él dice es claramente, fíjense que el rey Josafat tenía un ejército bien preparado, tenía una ciudad fortificada, pero sin embargo, él ora de esta manera, dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos, dijo ahí en el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20. Y después de que se encomendaran a Dios de esa manera, o sea que pusieran su confianza completa en Dios, el Espíritu del Señor vino sobre un hombre de Dios. Y este hombre dijo, no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. Incluso les hizo saber de que no tenían que pelear en esta ocasión. Les dijo, quédense quietos y vean con sus propios ojos la salvación que Dios les va a dar hoy en día. Cuando nosotros miramos esto y leemos que temprano en la mañana, o sea, el siguiente día, el rey reúne al pueblo y va con el coro levítico al frente para cantarle alabanzas a Dios. Y luego exhortó al pueblo a creer al Señor, su Dios, y estar seguros y a creer en los profetas y que iban a ser prosperados. Y entonces cuando el coro comienza a cantar, los enemigos se empiezan a destruir unos con otros. Y ninguno, dice la Escritura ahí en el versículo 24, que ninguno había escapado. Saben que el relato dice que los hombres de Judá tardaron 3 días para recoger solamente el botín de la batalla. Y al cuarto día regresaron a Jerusalén cantando. O sea, imagínense qué tremenda. Este relato es milagroso. Por supuesto que fue Dios el que los libró. Y es el mismo Dios a quien nosotros adoramos hoy en día. Y su poder es tan grande hoy como fue en aquel tiempo.
Es que el desafío para nosotros es confiar en Dios y en la dirección que Dios nos va a dar. Saben que Dios está anhelando pelear nuestras batallas, luchar por nosotros. Lo que sucede es que a veces nosotros no estamos dispuestos a dejar ir, a veces por orgullo, a veces por confiar en nosotros mismos, a no poner todas las cosas en las manos de Dios. Yo no sé si hay alguien que tal vez esté escuchando, que esté pasando por una situación difícil, que requiere un milagro, una situación que requiere algo sobrenatural. Confía en Dios, porque el Dios el que nosotros alabamos, el Dios que acabamos de ver en este relato, ese Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que hace todo por nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que confiar en Dios. Y al igual que Josafat, no confiar en nuestros recursos. Tenemos que confiar en Dios únicamente y no en nuestros recursos. El día lunes dice justamente eso. Confía en Dios y no en tus recursos. Saben que uno de los que hubiera debido saber ya esto de antemano era el rey David, porque su amigo Jonatán pasó por una experiencia increíble, porque relata allí en 1 Samuel 14, 1 al 23, que él, con unos pocos hombres, o sea, solo con su escudero, para ser específico, fue y derrotaron una guarnición del enemigo. Y es por eso que es importante, cuando nosotros confiamos en Dios, confiamos porque Él es el que va a hacer las cosas que no son posibles. Pero David, a pesar de que sabía esta experiencia de Jonatán y muchas otras historias, ¿verdad?, que habían sucedido, él mismo había pasado por esa tremenda lucha que tuvo con el gigante, en donde fue Dios el que entregó al gigante en las manos a David. Pero el problema es que cuando llegaron los momentos difíciles, llegaron tiempos difíciles para el rey David, David permitió que Satanás lo tentara y que fuera a confiar él en su propia fuerza. Primera de Crónicas, capítulo 2, 1 al 14, dice que Satanás se levantó contra Israel. Mire cómo comienza diciendo. Versículo 1 del Primera de Crónicas 21, que Satanás fue el que se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Y David le dice a Joab, a los jefes del ejército: vayan a los de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el número de ellos para que yo lo sepa. Pero Joab le respondió: que el Señor añada a su pueblo 100 veces más, oh rey y señor mío. ¿No son todos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto? Porque ha de ser motivo de culpabilidad para Israel. Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces salió Joab y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Luego Joab le dio a David el resultado del censo del pueblo. Todos los hombres de Israel que sacaban espada eran 1.100.000, y los hombres de Judá que sacaban espada eran 470.000. O sea que tenía 1.500.070. O sea, estamos hablando tenía un montón de gente. Versículo 6 dice que Joab no incluyó entre a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era detestable a Joab. O sea, Joab sabía que lo que estaba haciendo David era incorrecto ante los ojos del Señor. Por eso que al final del versículo 6 dice que el censo
provocaría la ira del Señor. Este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel. Y David dijo a Dios: he pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Entonces el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David que así ha dicho el Señor. 3 cosas te propongo. Escoge una para ti, una de ellas, y yo te la daré. Entonces Gad fue como a David y le dijo: así ha dicho el Señor. Elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios y que la espada de tus enemigos te alcance, o 3 días la espada del Señor, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel del Señor cause destrucción en todo el territorio de Israel. Ahora pues mira, ¿qué has de responder al que me ha enviado? Entonces David le dijo a Gad: estoy muy angustiado, por favor caiga yo en mano del Señor, porque grande en extremo en su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Así que entonces el Señor envió una epidemia a Israel, y cayeron 70,000 hombres de Israel. Oiga bien, 70,000 hombres de Israel. Es que muchas veces se nos hace fácil tomar unas decisiones sabiendo que están incorrectas, que van en contra del Señor, pensando de que así como fue de fácil hacer esas decisiones, será de fácil salirnos de ella. La verdad, mis amigos, mi hermano, no es esa. Siempre que nosotros tomemos una decisión va a haber una consecuencia. Y en este caso la consecuencia fue la muerte de 70,000 hombres de Israel. Ahora la pregunta que venía en este estudio es: ¿por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? Se quería saber qué es lo que David quería saber. Claro que nosotros leyendo esta escritura sabemos que el que lo incitó a David fue Satanás. Él decidió escuchar la voz de Satanás y fue adelante, ¿verdad?, con este plan de este censo. Y su comandante Joab y le estaba aconsejando que no lo hiciera, porque sabía, él había visto en el pasado, al igual que David, que cuando se hacen cosas en contra de Dios, siempre hay una consecuencia. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que la idea, o sea, que el que trajo esta idea de contar a los soldados fue Satanás. Y fue él el que tentó a David, ¿verdad? Fue él el que llevó a David a confiar en su propia fuerza, a confiar en el tamaño de su ejército. O sea, fue Satanás el que incitó a David, y es Satanás el que a veces viene con nosotros y nos dice que no confiemos en Dios. Y cuando todas las cosas están bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos salud, cuando no nos hace falta nada, es Satanás el que nos dice: qué bueno eres, tú eres el que lo estás logrando. Y nosotros lo que tenemos que hacer cuando nos está yendo bien y cuando nos está yendo mal, o estamos pasando por dificultades en todo tiempo, hay que confiar en Dios, no confiar en nuestra propia fuerza, porque David fue lo que estaba haciendo, estaba confiando en su propia fuerza en vez de depender de la providencia y la protección y la defensa de Dios. Y Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel. Claro, si Joab había visto a Dios obrar en favor de Israel, pero sin embargo David era el rey y él lo exigió este censo. Y él dijo que se haga, que se vaya este censo y que se haga. Y sus acciones, hermanos y amigos, las acciones de David acarrearon calamidad a la nación.
La verdad es que nadie jamás confió en Dios en vano. Dios siempre va a responder. Y nosotros no quiere decir que no nos tenemos que preparar cuando confiamos en Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando estemos por el Señor tenemos que prepararnos y prepararnos bien. Nosotros tenemos que estar listos. Y venía una cita, ¿verdad?, de un gobernante británico, Oliver Cromwell, en 1599, en 1658 fue el que se registra, ¿verdad? El que les dice a su ejército antes de una batalla: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En aquel tiempo se usaban los famosos esos muskets, ¿verdad? Esos fusiles que se les ponía la bolita por arriba y si la pólvora tenía que estar seca, porque era pólvora, en polvo o granitos, y se le ponía por el frente y se machucaba en el rifle, y si la pólvora estaba húmeda no disparaban. Por eso que este británico dice: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. Pero en otras palabras, básicamente lo que está diciendo es, ¿verdad?, haz todo lo posible para tener éxito. O sea, hacemos nuestra parte, pero al final tenemos que reconocer de que es únicamente y solamente Dios el que nos puede dar la victoria. Poniendo todo esto que hemos leído en un contexto inmediato, ¿verdad? Es muy tentador confiar en el poder ahora de los gobiernos o en el poder de nuestras cuentas bancarias. Pero en cada crisis que la Biblia menciona, cuando nosotros leemos todos estos pasajes del Antiguo Testamento, cuando el pueblo confiaba en Dios, Dios honraba la confianza y Dios proveía. Nosotros deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saltar las deudas y ser generosos con lo que nosotros recibimos de parte de Él. Había un canto, ¿verdad?, antiguo, canto evangélico. Decía ese canto que si alguna vez necesitamos al Señor antes, con mayor razón lo necesitamos ahora. ¿Cómo lograremos tener el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera, pero al mismo tiempo confiar en el Señor, en todo lo que Él hace por nosotros? Pero eso se puede lograr únicamente cuando nosotros confiamos en Dios todos los días. Confiamos en que Él es el que nos ha dado la vida. Oramos, leemos su palabra, miramos cosas que nos van a edificar y no cosas que nos van a destruir. Todo eso. Ahora, el título del día martes es de simplificar, ¿verdad? Hora de simplificar. Y como cristianos, nosotros, ¿verdad?, especialmente como cristianos adventistas del séptimo día, y en respuesta a los tiempos difíciles, ¿cómo deberíamos de actuar nosotros? O sea, ¿nos deberíamos de atrincherar o ponernos en un modo de supervivencia, huir a las montañas? La Escritura en realidad no nos enseña eso, sino que está diciendo todo lo contrario. Porque nosotros que ya sabemos, que conocemos las profecías del fin y de la segunda venida de Cristo, que están pero tan cerca, tendremos nosotros que ser sabios y hay que usar nuestros bienes, no solo para sobrevivir aquí en esta vida, sino también para esparcir el evangelio, para decirles a otros que se preparen, que Dios viene, y que se preparen también porque Dios los ama. Y nosotros entendemos que algún día pronto, ¿verdad?, porque hemos leído, todo en esta tierra va a ser consumido completamente.
Saben que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 12 lo va a explicar, lo vamos a leer. Me gusta leer los textos que vienen en nuestros estudios, porque yo no quiero dar únicamente mi opinión. Yo quiero que ustedes lleguen a su propia conclusión leyendo las escrituras inspirados por el Espíritu Santo. Mire, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 12 dice: primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día de nuestros padres en que ellos durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde los tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ellas serán consumidas. Ya que todas las cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para que la venida del día de Dios, por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrasados serán completamente fundidos? ¿Qué nos está comunicando el apóstol Pedro aquí con estas palabras? Nosotros entendemos, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que el Señor no está enviando camiones de mudanza para llevar nuestras cosas al cielo. Por lo que acabamos de leer es que todo se quemará en la conflagración final, cuando todos los rastros de pecado y maldad, excepto las cicatrices en las manos de Cristo, serán destruidas para siempre. Eso es de lo que está hablando. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿qué debemos hacer con nuestras posesiones? Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, una patria celestial. Y el consejo es que no seamos, pues, moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Tampoco está diciendo que nos quedemos en la calle, pero que utilicemos, que nuestro centro de atención no sea el acaparar posesiones. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que a veces como cristianos, si nos va bien en un negocio, ponemos a veces nuestra atención y todo nuestro ser en ese negocio. Y eso nos puede desviar. Porque saben que el tiempo es corto. Y nuestra vida en sí es corta. Si no, díganme que son 70 años, 80 años o 100 años, ¿verdad? Eso sí, venimos de familias que tienen buenos genes, que viven por largo tiempo. Y eso también si nos cuidamos, si tenemos buenos hábitos de salud. O sea, ¿qué es eso en contraste con la eternidad? Nuestra vida puede terminar antes de que terminemos de leer incluso de repasar esta lección.
Nuestra vida podría terminar incluso grabando este programa. Y cuando ya descansamos en el Señor, lo siguiente que, la advertencia que, o lo que nosotros podamos ver cuando abramos nuestros ojos, si hemos descansado en el Señor, será su segunda venida. Y dejen decirles que eso es un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que como cristianos, nosotros debemos vivir siempre a la luz de la eternidad. Y desde luego, claro que nosotros tenemos que esforzarnos para costear nuestras necesidades y las de nuestras familias. Y si hemos sido bendecidos con riquezas, nada de malo en disfrutar la hora, con tal que no nos volvamos codiciosos y de que no seamos, y que seamos nosotros, en vez de ser codiciosos, personas generosas con aquellos que necesitan. Pero nosotros siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio, o sea, pasa. Y si no tenemos cuidado, tiene incluso el potencial, o sea, las cosas que acumulamos aquí, de corrompernos espiritualmente. Y ese es el peligro, ¿verdad? Que nuestra riqueza, que nuestra comodidad nos quite de ver nuestras prioridades. Que hay prioridades. Y de eso nos hablaba el día miércoles. Las palabras y las enseñanzas de Jesús, las historias de los personajes bíblicos indican claramente que no hay un compromiso a medias con Cristo. O estamos o no estamos del lado del Señor. Y eso se ha enseñado a través de toda la Escritura. No hay un término medio, que nadie lo engañe. O estamos o no estamos. Por eso cuando un escriba vino y le preguntó a Jesús qué mandamiento era el mayor, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahí en Marcos 12:30. Es que cuando nosotros le entregamos todo al Señor, no queda nada para otro Señor. Y ese es como debe de ser, esa es la manera correcta. Saben que allí en Mateo 6:24 incluso Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que poner atención que Jesús aquí no está diciendo que va a ser difícil servir a Dios y al dinero, o que debemos tener cuidado en la forma de servir a los dos. Jesús dijo: no se puede, es imposible servir a uno y servir al otro. Primera de Juan 2:15 al 17 dice claramente, el consejo es: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con razón Pablo escribió allí en Colosenses 3:2: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, porque las cosas del mundo están aquí ante nosotros todos los días, están ahí presentes. Y el atractivo de todo lo que hay en el mundo, o sea, porque hay cosas que son atractivas a nuestra vista, es fuerte. La atracción por la gratificación inmediata siempre está allí y está susurrando a nuestro oído, o nos está ahí tirando de nuestra camiseta, ¿verdad? Como aquel niño que quiere algo. Y todos, hermanos, todos nosotros hemos sido tentados de una manera. Hasta el cristiano más fiel. Siempre hemos sentido a veces esa atracción por las cosas del mundo. Y eso aún sabiendo, ¿verdad?, que un día todo esto terminará. Todavía a veces sentimos atracción por ciertas cosas.
Sin embargo, ¿verdad? Lo bueno es que no hace falta que dejemos eso, ¿verdad? Que no podemos dejar que esas cosas nos alejen de Dios. Cuando nosotros sintamos eso, tenemos que venir con el Señor y, ¿verdad? Humillarnos ante Él y reprender esos a veces deseos extremos que hay por cosas que nos van a llevar a una perdición. Cuando leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14, dice que el día del Señor vendrá como ladrón y que entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios? Por causa de ese Dios y de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, los cuales allí mora la justicia. Por tanto, dice el versículo 14, oh amados, estando en la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. O sea, lo que estamos leyendo aquí nos debería de afectar en la forma en cómo nosotros vivimos. Y eso incluye lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Con nuestros recursos que tenemos, con lo que Dios nos ha permitido tener. Porque va a venir un tiempo, va a venir un día en donde nadie va a poder comprar ni vender. Y la Biblia nos explica, ¿verdad? Y nos pinta ese cuadro doloroso del mundo antes de la segunda venida de Cristo. El libro de Daniel habla de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice el libro de Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Y si nosotros tomamos en cuenta algunos de los tiempos difíciles del pasado, debe ser bastante malo a lo que Daniel se está refiriendo aquí. Ahora, el libro de Apocalipsis también apunta a tiempos difíciles antes del regreso de Cristo. Miren lo que dice allí en el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 11 al 17. Y comienza diciendo de esta manera. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra a que hagan una imagen en honor de la bestia, que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que fueran muertos todos los que no adoraban la imagen de la bestia. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, solo el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a ser tiempos terribles, no se podrá comprar, no se podrá vender. ¿Y cuánto de nuestra vida actual gira en torno a la compra-venta? Porque incluso nuestro trabajo, en un sentido, esa es estamos vendiendo nuestro tiempo y nuestras habilidades y nuestros bienes a quienes quieran comprarlos. Pero no pues, se podrá comprar ni vender en ese tiempo. O sea que prácticamente
significa no poder funcionar para nada en la sociedad. Porque si no vas a poder comprar ni vender nada, nada, absolutamente nada, no vas a poder funcionar. Y la presión sobre los que permanezcan fieles será entonces enorme. Además, cuanto más dinero tengas, más participación tendrás en este mundo. Al menos que en términos de posesiones materiales, y así seguramente la presión para amoldarte será aún más fuerte. Todos aquellos que se mantengan fieles, la presión va a ser terrible. Pero la pregunta es cómo nos preparamos entonces. La respuesta es nos preparamos hoy. Y asegurándonos por la gracia de Dios de no ser esclavos de nuestro dinero, de las cosas del mundo. De no volvernos esclavos de las comodidades o de las modas que a veces de verdad nos atan. Porque si no estamos atados a este dinero, ¿verdad? A estas posesiones hoy en día, no lo estaremos ¿verdad? Cuando vengan esos tiempos difíciles. Y entonces, por ende, nos conservaremos fieles. Aunque nosotros tengamos que renunciar a esas cosas. ¿Sabe que en Deuteronomio 14, 22, 23 va a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que habla del diezmo en el Antiguo Testamento, versículo 22. Y vamos a ver si podemos, el tiempo, ¿verdad? Ya nos queda poquito tiempo. Vamos a poder meditar en esto. Dice el versículo 22 de Deuteronomio 14. Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año. Versículo 23. Delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya escogido para hacer habita allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primogénitos de tu ganado y del rebaño, a fin de que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Y voy a leer los mismos dos versículos, pero de la versión actualizada, porque esta versión que acabamos de leer parece como que viene de parte de alguien que está imponiendo, ¿verdad? Está sometiéndonos a base de temor. Y por las traducciones a veces que no logramos agarrar bien el contexto. Pero mire, les voy a leer esta versión actualizada. Pongan mucha atención. Está diciendo lo mismo, excepto que va a cambiar. Usted va a ver. Mira lo que dice. Cada año deben entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechan y produzcan. No fallen ni una sola vez. Entregarán la 10ª parte del grano que cosechen y la 10ª parte del vino y el aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras crías que hayan tenido sus vacas y ovejas. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán de estos productos. Por medio de esa ceremonia, oiga bien, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Y Dios explicó a través de Moisés que una de las razones por las que estableció el sistema de diezmo era para que nosotros aprendamos a respetar y amar a Jehová nuestro Dios todos los días. O sea, ese es el propósito. Cuando nosotros leemos el Salmo 31, 19, ahí se puede ver que temer es el sinónimo de esperar o confiar en Dios. Miren lo que dice el Salmo 19 del versículo 31, ¿verdad? Perdón, capítulo 31, versículo 19. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Estos versos paralelos nos muestran que Dios no quiere infundir ese temor de pánico, de miedo, sino que Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Por tanto, entendemos que Dios estableció el sistema del diezmo para protegernos a nosotros mismos del egoísmo y animarnos a confiar en que Él proveerá
para nosotros. Eso es todo. Dios quiere que confiemos en Él. Dios no nos exige nada. Dios quiere que nosotros lo que demos, lo demos por amor. Que nuestro diezmo, nuestras ofrendas vengan de un corazón agradecido. Por eso que en el Nuevo Testamento se escribe, ¿verdad? Que Dios ama al dador alegre. Dios no nos legisló a nosotros, no nos dio una ley obligatoria. Es que cuando Dios da algo, lo da basado en el amor, porque Él es amor. Y en el momento que hay una obligación, el amor deja de existir. Por eso que hemos aprendido que lo que nosotros damos, lo damos por agradecimiento y por amor al Señor. Acuérdense que esto es algo espiritual, y si usted no está espiritualmente conectado con Dios, no lo va a entender y lo va a sacar de contexto y lo va a llevar incluso a la crítica, y lo va a llevar para apuntar y para hacer a veces comentarios sin base. Saben que la Biblia no amonesta sobre la riqueza. O sea, la Biblia no nos dice que tenemos que quedarnos pobres, y la Biblia no dice que las riquezas sean malas. Tampoco dice que la riqueza tampoco fomente nuestro compromiso con Dios espiritual. Pero el problema es cuando amamos la riqueza. Ahí es donde hay el peligro de que ocurra lo contrario, que en vez de fomentar nuestra espiritualidad nos aleje. Porque el amor al dinero y el deseo de riquezas pueden llegar a ser la cadena dorada que nos sujete a Satanás y nos lleve a la perdición junto con él. A decirles la verdad, hermanos, desde la fundación del cristianismo, nunca se ha disfrutado de tanta riqueza y tanta comodidad como la que se disfruta hoy en estos momentos en la iglesia, al menos en muchos países del mundo. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿qué costo tiene esta riqueza y esta comodidad? Porque seguramente esa prosperidad influye sobre nuestra espiritualidad. Y muchas veces no es para bien. Porque desde cuando la riqueza y la abundancia material han fomentado las virtudes cristianas de abnegación y de sacrificio. ¿Sabe que cuando nosotros llegamos a casa y tenemos un refrigerador repleto, lleno de comida, lleno de alimentos, y tener 1 o 2 autos, o poder tomar vacaciones todos los años, comprar por internet y tener lo último en computadoras y teléfonos inteligentes en el hogar, eso puede hacer que sea más fácil amar al mundo y las cosas del mundo. Aunque muchos miembros, ¿verdad?, de nuestras iglesias tal vez no tienen estos lujos, pero hay muchos que sí lo tienen. Y lamentablemente da tristeza, de verdad, pensar esto. Pero lamentablemente a veces se obtiene todo esto a expensas de su propia alma. Y no estamos hablando de los millonarios, de los multimillonarios, porque ellos al menos saben de que son ricos y pueden prestar atención a las advertencias bíblicas que se les dan hoy en día. Más bien hablamos de muchos, incluso de clase media, que entre teléfonos inteligentes, computadoras, aire acondicionados, carros de todo tipo, están lo suficientemente engañados como para pensar que porque son solo de clase media, no se corre el peligro de quedar atrapados en nuestra propia prosperidad. Es por eso que el diezmo puede ser al menos un poderoso antídoto espiritual contra los peligros de la riqueza.
incluso para quienes no son particularmente ricos. Porque aunque no seamos ricos, según los modelos del mundo, todos debemos tener cuidado con nuestra actitud hacia el dinero y la riqueza. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no perder el rumbo, a estar concentrados. Y aquellos amigos que tal vez todavía no han entregado su vida a Cristo, hoy es el momento, hoy es el día. Ya no esperes, no hay tiempo. Si te has alejado, regresa. Si quieres entregarte, entrégate. Si te sientes tal vez que no eres lo suficientemente valoroso ante la sociedad, no te preocupes. Para el Señor, todos somos valorosos en Cristo Jesús. Así que muchas gracias porque me han acompañado. Discúlpenme por mi voz, todavía estoy en recuperación. Sigan orando por nuestra salud. Nosotros seguiremos orando por ustedes. Nos veremos aquí la próxima semana, si es que Cristo no ha regresado, ¿verdad? Si es que todavía nos da también la vida para poder estar aquí en este lugar. Ha sido una bendición estar con ustedes. Recuérdense, todas las semanas les digo lo mismo. Si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima.